que estamos comentando, ¿qué error común generalmente cometen a ellos que le impide a lo mejor dar el salto profesional? Aquí podríamos estar hablando mucho tiempo, porque hay varios, ¿vale? Sobre todo el que se detecta mucho más es el confundirse. Cuando digo el confundirse es pensar que estás donde no estás. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí con Tony Calvo, que es conocido como Tony Calva, es agente FIFA, copropietario de Sporty Spain, también cofundador. Ha estado jugando y se ha formado en las categorías inferiores del fútbol, como por ejemplo las canteras del Real Madrid, y también es cofundador y copropietario de MinFootball. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bueno, Mario, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de poder estar aquí contigo este ratito. Pues bueno, háblanos un poco para darte a conocer y conocer quién es Tony Calvo realmente y también qué es Sporty Spain. Bueno, pues a veces no es fácil hablar de uno mismo, ¿no? Pero bueno, pues Tony Calvo es un apasionado del mundo del fútbol, ¿no? Desde bien pequeñito, pues me picó, como digo yo, el gusanillo ese y empecé pues jugando al fútbol como cualquier niño, ¿no? Pasando por la cantera del Real Madrid durante muchos años de mi infancia, donde, bueno, pues queda marcado y luego siendo jugador de fútbol. Y luego después, pues una vez que me retiré, pues lo que pensé es en, sobre todo, ayudar a jugadores que habían estado donde había estado yo, ¿no? Y a recorrer un poquito ese camino para llegar al fútbol profesional. Y a día de hoy, pues tengo la suerte de tener una agencia de representación a nivel profesional, como es Sporty Spain, junto a mi socio y amigo Alberto Moral, ¿vale? Donde los dos somos agentes FIFA, trabajamos conjuntamente, pues como te he dicho, para ayudar a los futbolistas en este camino, asesorándoles y guiándoles como nos hubiera gustado que hubieran hecho con nosotros, ¿no? Y luego, paralelamente, pues tenemos el proyecto de MindFootball. Aparte de estar con Alberto, estamos con Iván Albarrán, que es un exfutbolista profesional y coach mental, ¿vale? Donde pues, bueno, pues ayudamos y damos herramientas a través suya a jugadores de fútbol que están en transición desde el fútbol base al fútbol profesional o ya en el fútbol profesional y sobre todo dar soporte mental y psicológico que creemos que es muy importante hoy en día en el fútbol de élite, como nosotros le llamamos, tener una mentalidad de élite para poder no solo llegar, sino mantenerse en el fútbol profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos poniendo nuestro granito de arena en este mundillo para ayudar y poner sobre todo nuestra marca personal en el mundo del fútbol. Al final, Tony, también un agente o un representante de futbolista es eso. Los clientes vuestros que estáis ayudando le viene bien porque también tenéis una figura que han pasado ya por eso, pues saben más o menos cómo manejarse dentro de ese mundillo. Te quería preguntar también, ¿por qué es importante que un futbolista tenga o pueda contar como figura grande, por así decirlo, visible, como agente? Es importante que tengas un agente, el por qué, siempre digo, es importante y no, dependiendo de la situación y el momento del jugador, ¿vale? Esto no va de tengo un agente y ya está y van a hacer maravillas por mí, sino esto va de tener a alguien que te aporte un valor, ¿vale? En el momento en el que tú estás, sabiendo, teniendo claro el objetivo donde quieres llegar, ¿no? Entonces, al final, pues la figura del agente, sobre todo como nosotros lo entendemos, nosotros no nos gusta hacer intermediaciones, lo que nos gusta hacer es gestionar carreras deportivas, ¿vale? Cuando digo intermediaciones es hacer una operación y si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Nosotros lo que nos gusta es coger a un jugador, gestionar su carrera, asesorarle durante la temporada y durante los años de su carrera para conseguir juntos los objetivos, ¿vale? Entonces, si el jugador al final lo que hace es, ¿qué es lo que él sabe hacer? Jugar al fútbol y centrarse en jugar al fútbol, pues que todo lo demás, lo que está alrededor, ya sea de gestión de contratos, de ofrecimientos en clubes, conversaciones, o sea, lo que lleva al jugador a ir cumpliendo esos objetivos, pues que lo delegue, digamos, en su agente
y que si hay esa confianza, pues al final va a llegar a buen puerto, ¿sabes? Tony, has comentado que la mayor afluencia que tenéis sobre futbolistas es jóvenes talentos. Entonces te quería preguntar qué cualidades son las que más valoran hoy en día los clubes profesionales o los modestos para fichar a un futbolista profesional que sea joven, un joven talento. Bueno, aquí pues estamos pues siempre en continuo reciclaje. Cuando digo eso es el fútbol es muy cambiante. Hoy en día el fútbol va cambiando mucho, ¿vale? Pero sabemos un poco hacia dónde va orientado, ¿vale? Si esto me lo llegas a preguntar hace 10 años, te digo, el jugador de talento técnico que es habilidoso es el que tenía más mercado y hoy en día el fútbol va más orientado, digamos, al aspecto físico. Lo estamos viendo en todos los clubes. Los jugadores son cada día más fuertes, tanto físicamente como mentalmente. Cada día el jugador tiene que competir más. No vale ya con ser bueno técnicamente. Evidentemente eso te da un plus, ¿vale? Pero como siempre decimos, la base tiene que ser el competir, el ganar duelos, ya sea para un equipo de unas características, por decirlo de alguna forma, de un Eibar, como si es para un Villarreal. Cuando digo un Eibar o un Villarreal es porque son clubes a lo mejor vistosamente opuestos en lo que es su gestión de fútbol, ¿vale? Que al final no es ni malo ni bueno. Uno puede tener una visión más de contragolpear o de estar un poquito más cubierto en la zona de atrás y otro tiene más el llevar el peso del partido. Pero al final tienes que competir, no sirve solo con ser bueno técnicamente, sino que eso te va a dar un plus y evidentemente el que tenga las dos cosas pues va a tener más eh, oportunidades o más opciones de llegar, ¿vale? Pero sobre todo lo que es el tema físico y el tema de duelos, pues hoy en día es crucial. Y Tony, preguntarte también sobre estos jugadores jóvenes que estamos comentando, ¿qué error común generalmente cometen ellos que le impide a lo mejor dar el salto profesional? Aquí podríamos estar hablando mucho tiempo, porque hay varios, ¿vale? Sobre todo el que se detecta mucho más es el confundirse. Cuando digo el confundirse es pensar que estás donde no estás. Es decir, hay muchos jugadores, hablamos de canteras, que cuando empiezan a entrenar con primer equipo, pues confunden el yo ya soy jugador de primer equipo. No, no, no. Tú eres un jugador que va con el primer equipo, pero todavía estás lejos de eso. Es decir, el que tiene la capacidad y y la humildad de decir, yo sé dónde estoy, sé dónde quiero llegar, pero sé que todavía no estoy ahí, tiene muchas más posibilidades de poder llegar. ¿Por qué? Porque al final si estás ahí es porque tienes condicionalmente las aptitudes para ser jugador de élite, pero todavía no lo has generado o todavía estás en el proceso, ¿vale? Entonces eso es una de las cosas y luego si hablamos ya solamente, ahí hablamos ya un poco del tema mental, ¿no? De esa mentalidad de élite y de saber dónde estás y dónde quieres llegar. Y lo otro es las tomas de decisiones, que al final son lo que cuando hablamos de categorías, las categorías están para algo, ¿vale? Y las categorías y los niveles de los jugadores, sobre todo, son las tomas de decisiones. El jugador que entiende el juego y toma las decisiones adecuadas. Cuando digo toma la decisión adecuada, no es ejecutarla bien, ¿vale? Si ahora toca hacer un cambio de orientación y ese cambio de orientación no está bien ejecutado, no es un problema. A veces el jugador se queda con, se me ha ido el balón. No, no, la toma de decisión es buena, ¿vale? Otra cosa es cuando la toma de decisión es errónea y entonces el jugador no entiende el juego. Entonces esa es lo que va a delimitar si tú vas a ser un jugador de segunda red, de segunda división o de primera división, ¿vale? Y ya un poco hablando sobre ti, Tony, quiero preguntarte cómo ha cambiado el rol de la gente desde que empezaste hasta el día de hoy con el cambio de normativa y de licencia FIFA. Pues ha cambiado y yo creo que por suerte, pues al final creo que el mundo del asesor deportivo, de como le llaman, del representante, ¿vale? Que al final a mí no me gusta decir representante porque tú puedes representar a cualquier persona. Yo me gusta más ser un asesor deportivo, que al final es lo que ayuda, ¿no? Pero creo que es positivo ese cambio de normativa FIFA. ¿Por qué? Porque creo que ayuda, primero, a limpiar la imagen de la gente, ¿vale? Y segundo, a que el ser agente no sea
como que cualquiera pueda ser agente, ¿no? Es decir, antes el hijo del primo, del vecino, del hermano se sacaba una licencia y era representante de jugadores de fútbol. Joder, cuando a lo mejor ese hombre, con todo el respeto del mundo, pues joder, era zapatero. O sea, que me parece bien, ¿no? Entonces, como bien hilado, pues zapatero a tus zapatos. Es decir, ahora está mucho más orientado a que sea una profesión, que al final los que seamos agentes tengamos una licencia legal y podamos ejercer nuestra profesión. Entonces, profesionalizarla con, como han hecho desde la FIFA, con cursos de reciclaje que estamos obligados a hacer todos los años, con cursos de formación que estamos obligados a hacerlos. Entonces, pues eso va a hacer que la profesión se legalice y ya no solo que se legalice, sino que se profesionalice, por ser reiterado en esa misma palabra, ¿vale? Y creo que eso al final se va a ver recompensado en que el jugador, que al final no nos olvidemos que es la pieza importante, esté mejor asesorado y que los clubes, cuando hablan con un agente, pues sepan que están hablando con una persona que se dedica exclusivamente a esto. Y hablando un poco sobre Sport Spain, Tony, ¿qué objetivo tiene Sport Spain para los próximos 2 o 3 años dentro del panorama nacional? Sport Spain nació con una idea loca de dos chavales como Alberto y como yo, apasionados del mundo del fútbol, ¿vale? Y con el objetivo principal de ayudar y aportar un valor añadido a esta industria, ¿vale? Entonces, el objetivo nuestro lo hemos ido cumpliendo, que es posicionarnos en el ámbito nacional donde la marca coja ese peso y esa visibilidad que a día de hoy la tenemos, ¿vale? Y el objetivo de aquí a un corto o medio plazo, pues es eso, es sobre todo que se nos conozca por hacer algo diferente y por aportar al futbolista un valor diferente. Al final, nosotros, ¿qué es lo que garantizamos? Nosotros no garantizamos a un jugador que si está con nosotros va a llegar al equipo X. Lo que garantizamos es que le vamos a aportar un valor y que vamos a ayudar a que sus objetivos se cumplan. Y a la vista está que tenemos varios casos de éxito cogiendo jugadores en fútbol base y llevándolos al fútbol profesional. Al final eso es lo que te da ese bagaje y te da esa credibilidad, pero el objetivo es ese. Pues al final somos ambiciosos, somos personas de fútbol y apasionadas de esto, como decimos, agentes de césped, ¿vale? No solo de despachos. Y bueno, pues seguir creciendo y seguir aportando valor tanto a los jugadores como a los entrenadores y a los clubes, que al final eso también es lo importante. ¿Y nos podrías decir algún ejemplo de jugador, como tú has dicho, que la habéis cogido en fútbol base y ha subido hasta el nivel profesional? Tenemos varios, o sea, está el caso, sobre todo más importante, es el caso de Carlos Kevin, jugador que cogimos en Huesca con 15 años cuando era cadete y hoy en día está jugando la Europa League. O sea, al final creo que es el caso más puntual de esa evolución de un jugador que podía tener unas características visibles pero todavía limitadas y que con esa ayuda y asesoramiento, pues bueno, y con las herramientas que le pusimos, pues está donde está. Hay varios casos, o sea, podríamos poner el caso de Diego Méndez en el Rayo Vallecano, igual, un chico que se coge en el Móstoles y nosotros, tanto Alberto como yo, le llevamos al fútbol profesional a Primera División. El caso de Hugo Anglada, que lo mismo, edad cadete y llega a la selección española. Pues bueno, pues podríamos poner varios casos, pero que al final aquí no es poner nombres y apellidos, sino es poner el cómo se trabaja y como decimos nosotros, que Alberto lo dice siempre, si lo que queremos es tener la razón o tener resultados, ¿no? Con nosotros lo que queremos es tener resultados y los resultados están ahí, entonces tenemos claro el objetivo a seguir. Y al final, Tony, vuestra idea y vuestra ayuda es que los futbolistas no es el tiempo que tarden, sino en cómo llegan y que al final lleguen. Total, se me ha olvidado poner otro caso, que hay más, ¿no? Pero tenemos el caso de Dani Rodríguez, más conocido como el Patas, que era un jugador del Unión Adarve juvenil y en año y medio, 2 años, pues está ahora en el Villarreal,
dinámicas de primer equipo, previas de Champions, pues bueno, pues un jugador, un central que tiene características y condiciones muy específicas, pero que al final hay que pulirle, digamos, sabiendo lo que pide el mercado y sabiendo las características de él. Y a día de hoy, pues bueno, pues está ahí en a las puertas del fútbol profesional en un Villarreal que al final no es sencillo. Sí, al final es lo que comentamos. Lo importante es que lleguen, unos tardarán más, otros menos, pero lo importante es que lleguen todos. Te quería preguntar, hemos hablado un poco sobre el panorama nacional y viendo un poco vuestras redes sociales, me he dado cuenta que en el ámbito internacional hay poco. ¿Es porque no queréis tampoco introducirlo o porque es más difícil? Supongo que también es complicado, ¿no? Al final esto va de tener el pulso de la situación, digamos, a nosotros nos gusta controlar, cuando llevas a un jugador a un sitio, tener controlado lo que puede suceder, si la cosa va bien, regular o no va bien, ¿vale? En el extranjero, ámbito nacional, hemos hecho operaciones, o sea, tenemos a Ariel, que lleva en Rumanía varios años compitiendo en Primera División, un jugador que salió de la Segunda B antigua de aquí de Getafe B, Inter de Madrid, y lo llevamos a Rumanía y está haciendo carrera allí en Primera División, en equipos importantes de allí. Hemos hecho transacciones en Finlandia, en Noruega, hemos hecho cosas en el extranjero, pero ahí al final son a través de personas que nosotros confiamos y que lo hacemos, pero no tenemos esa entrada directa como puede ser aquí en España, que al final tenemos esa entrada, nos conocen y sabemos lo que demandan los clubes, ¿no? O sea, que al final es un poquito por eso. Pues bueno, Tony, dando ya un poco por cerrado la parte de Sporty Spain, vamos a entrarnos ahora en Mind Football. Te quiero preguntar que cómo ves tú desde los ojos de un futbolista que tenga un entrenador personal, un nutricionista, un psicólogo, como un asesor, por así decirlo. Al final, como te decía antes, el fútbol hoy en día es muy competitivo, cada vez es más difícil, cuando digo es más difícil llegar, pero es más sencillo a la vez, ¿vale? O sea, es más sencillo porque sabemos lo que piden, ¿vale? Y es más difícil porque son aspectos que trabajándolos la mayoría puede conseguirlos. Es decir, el que técnicamente no es bueno, pues a lo mejor entrenando puede conseguir pulirlo y no hace falta ser un virtuoso técnicamente, pero sí que puedes trabajar tus fortalezas mentales, que eso con un coach se puede conseguir tener una mentalidad de élite y eso te va a ayudar a llegar. Con un entrenador personal a nivel físico puedes conseguir tener un físico más fuerte, una resistencia mayor y poder competir en más alto nivel. Entonces, al final, todo lo que tú, siempre decimos al jugador, todo lo que tú pongas al servicio de otra persona que te pueda ayudar y que eso te dé un valor añadido, te va a acercar siempre al objetivo. Entonces, al final es importantísimo. El ejemplo lo pongo siempre de, si tú quieres aprender inglés, y en la universidad o en el colegio das inglés, pero te pones un profesor personal nativo que habla inglés, sabrás inglés mejor y más rápido. Pues si tú te pones un preparador físico, si tú te pones un asesor deportivo y si tú te pones un asesor mental, pues jolín, es que no hay que ser muy inteligente. Vas a mejorar esos aspectos, entonces te va a acercar a tu objetivo. Entonces al final es lo que digo yo, depende del jugador que tú inviertas en ti el tener un retorno y en el mundo del fútbol sabemos que el retorno, si hablamos a nivel económico, porque muchos dicen, es que cuesta mucho un entrenador personal, es que cuesta mucho un asesor deportivo, es que cuesta mucho, claro, pero el retorno que te da el fútbol a nivel económico es brutal. Hablando un poco sobre el aspecto mental, Tony, ¿consideras que la salud mental es muy importante a día de hoy y que está a la orden del día en el fútbol? Porque tenemos casos recientes como por ejemplo el de Ronald Araujo, que se ha dado de baja. También, si nos vamos años atrás, por ejemplo, Ferran Torres con esa mini depresión que pasó, que la ha comentado muchas veces. ¿Tú crees que es importante la salud mental hoy en día? El salud mental hoy en día es importante ya no solo en el fútbol, en la vida en general. O sea, si uno no está bien consigo mismo, es imposible que estés bien hacia los demás o que estés bien en tu rendimiento profesional. Imposible. Extrapolado al mundo del fútbol, donde esto es una montaña rusa, ¿vale? Hablábamos hace bien poco con el gran Paco Gémez, con el míster, y con David Movilla igual, también un gran entrenador nuestro, donde si tú no tienes una gestión emocional
cuando el mundo del fútbol tiene esos picos de que cuando estás arriba te dicen que eres Dios y no lo eres, y cuando estás abajo te dicen que eres lo peor y no lo eres, es imposible. O sea, entonces una gestión emocional hoy en día es vital. Todos o prácticamente todos los jugadores de fútbol de élite tienen un soporte mental. Si no lo tienes, es imposible. Imposible porque hay cosas que no entiendes y hay cosas que se van de madre porque el fútbol no es como un ámbito de la vida normal, pero está dentro del ámbito de la vida normal. No se nos puede olvidar que un futbolista, Ronald Araujo, lo que ha dicho Ferran Torres, son personas. Y que al final cuando salen a la calle es una persona y se les juzga como máquinas. Entonces, si no tienes a alguien que te ayude a gestionar eso, pues como ha pasado con Araujo, tienes que parar, ver dónde estás y volver con más fuerza, si no es imposible. Has comentado la entrevista de Paco Gémez. Yo esa entrevista no me la vi entera, pero hubo apartados que me impactaron, porque, por ejemplo, Paco Gémez dijo en un momento de la entrevista que él está entrenando recientemente al Ibiza, que lastimosamente lo han echado, pero al final ha tenido jugadores de calidad, como los jugadores que tiene el Ibiza, y está la situación que están ahora mismo, y él decía que, bueno, que veía entrenar a los jugadores y que tenían una calidad excepcional y todo, y cómo que podía estar en primera federación y no en segunda división o en primera división. Al final la salud mental la tienen que gestionar y también el mantenerse en una línea, porque por ejemplo el Ibiza tiene jugadores como Alex Gallar, que ha estado jugando también en primera división, y como un jugador de esas características puede estar ahora mismo en primera federación y no le llamen un segunda o un primera. Al final, no sé el caso exacto de Alex Gallar, le conozco mucho de su etapa en Huesca, por ejemplo, o sea, le he visto mucho y es un jugador nivel primera división, ¿vale? Pero ya no solo él, o sea, quiero decir, o sea, el por qué, lo que dijo Paco, y es verdad, y al final por eso también nació Sporting Spain, porque Alberto y yo decíamos el por qué tanto jugador de talento, tú coges la plantilla del Real Madrid Castilla, la del Barça B, la del Atlético de Madrid B, y todos esos jugadores, Villarreal B, son potenciales jugadores de primera división, pero de primera división Champions League. ¿Por qué un altísimo, altísimo porcentaje de esos jugadores no llega ni a primera división? Pues no son las condiciones, es esto. Cuando digo esto es, la gente dice, "Ah, no, pues es que no está bien mental". No, 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 es que no es que no es sencillo gestionar todo eso. A nivel emocional, a nivel mental, a nivel mediático, a nivel día a día, a nivel familiar, lo que tienes alrededor cuando un chaval de 16 17 18 años gana mucho dinero o cree que puede ganar mucho dinero y hay esa frustración, o sea, eso hay que gestionarlo bien. Por eso dijo De la Fuente un día en una entrevista en El Hormiguero que el futbolista tiene muchas patas, no es solamente el balón y el pie, o sea, es a nivel mental, el entorno, eh, su gestión emocional, sus características, el club donde está, su entrenador, o sea, son muchas cosas que hay que gestionar y por eso es importante tener un asesor o alguien que te sepa guiar y que el jugador quiera dejarse guiar. Por eso hay mucho porcentaje, volviendo al hilo de eso, de jugadores con muchas condiciones que no llegan. También te quería preguntar, Tony, porque ahora que en el fútbol se está volviendo famosos los egos, ¿vale? Vamos a ponerlo entre comillas, porque al final quiero saber cómo sugerís a lo mejor a vuestros clientes, a vuestros jugadores, el estado emocional en el que están y que, por ejemplo, se lo tengan que creer, pero que tampoco se pasen de creérselo, porque al final se terminan creyéndolo de que valen y pueden al final eso también entorpecer un poco su proyección. Hay algo que nosotros siempre le decimos a nuestros jugadores es que tú te tienes que creer bueno y saber cuáles son tus condiciones y tus características y ponerlas al servicio del equipo, ¿vale? Pero sin mirar por encima del hombro al que tienes al lado. Es decir, si yo sé que soy un extremo y que soy desequilibrante en el uno contra uno y que soy capaz de poder cambiar el partido, yo tengo que creérmelo y saber que eso lo voy a hacer y lo hago, ¿vale? Pero eso no quiere decir que yo mire por encima del hombro a mi compañero o que con mi competencia, por decirlo de alguna forma, dentro de mi vestuario, que es el compañero que tiene la misma posición que yo y que hoy no está jugando o al revés, o yo estoy en el banquillo, tenga un comportamiento con él que no sea bueno. Al final tenemos que poner al servicio del equipo nuestras características, sabiendo que en el mundo del fútbol cada uno
va a mirar por sí mismo porque eso es así y si decimos lo contrario mentimos, ¿vale? Entonces al final lo que dices tú de los egos es importante saberlo gestionar y sobre todo dependiendo del nivel del futbolista y donde esté, porque sabemos que a veces el entorno sobre todo hace ensalzar al jugador o ver cosas que no son las de verdad, ¿vale? Entonces al final es eso, tienes que ser consciente y saber tus características, creértelas de verdad, pero siempre desde el servicio al equipo. También te quiero preguntar ya sobre un tema más de clubes. ¿Cómo valoran los clubes que un futbolista se cuide más allá del club? Pues eso al 100%. Es decir, antes un jugador para ficharlo veían unos partidos de él y si les encajaba lo firmaban y hoy en día eso es uno de los pasos. O sea, al final la gestión de grupo en un vestuario no es fácil, no es sencilla. Cada uno, como decimos, son de su padre y de su madre y los clubes para la hora de fichar un jugador pues miran cómo es personalmente, miran qué entorno tiene, miran su familia, miran de dónde es, porque al final, dependiendo de la zona que sea, todos tenemos arraigado algo de nuestra zona o de cómo se vive donde nos hemos criado. O sea, al final eso lo miran todo. Por eso es muy importante en un jugador, pues cuidar su imagen, cuidar su vida día a día, que aparte de que su herramienta de trabajo es el cuerpo, al final, pues tienen que plasmarlo con hechos. Y eso los clubes lo miran mucho, mucho, mucho. Ya para cerrar esta entrevista, que ha sido genial, que espero que la gente también la esté disfrutando, las personas que lo vean, quiero unir un poco el apartado de Mind Football con Sport Spain, porque quiero preguntar, ahora que estamos en el famoso mercado de invierno, que es un tramo de la temporada que es complicado para los futbolistas porque no saben si renovar, si irse a otro club, si lo quieren otros, si no lo quieren. Eh, Veo que algunos jugadores como que en este tramo de temporada se desaniman, como que echan los brazos un poco abajo. ¿Y tú cómo crees que es de importante en el mes de enero que se busque a un equipo, se busque la renovación? ¿Cómo crees que tiene que gestionar eso un futbolista? El futbolista, por eso era lo importante que hablábamos en algún momento, tiene que eso delegarlo en su agente. Es decir, el jugador tiene que estar por y para entrenar y jugar. Cuando digo entrenar, porque los jugadores a veces se piensan, no, es que no juego, ya me dejo llevar. No, no, tu trabajo es día a día entrenar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente, dependiendo de la situación de cada uno, a veces es muy complicado evadirse de eso, ¿vale? Entonces es delegar en tu agente. Nosotros lo que solemos hacer es al jugador no marearle, a no ser que haya algo ya para tomar una decisión ya. Hay jugadores que quieren estar más informados, otros menos, pero intentar un poco aislarle a él de eso, ¿vale? Que al final él esté para entrenar y para rendir en cada entrenamiento y en cada partido, nosotros gestionar eso. El mercado este, sabemos que es un mercado de necesidades, sabemos que es un mercado rápido y a veces hay que tomar decisiones rápidas y por eso es tan convulso, ¿vale? Pero bueno, al final lo que hablamos, para eso tienes que tener a alguien que te lleve todo eso desde la sombra y que al final al jugador le llegue la información veraz, que es importante, y la información en el momento que le tiene que llegar y el resto, pues él entrenar y jugar. El que no hace eso, ¿qué sucede? Que baja el rendimiento. Está más atento de otras cosas, entonces su rendimiento baja y por ende suele haber problemas en esas operaciones o renovaciones porque el jugador ha bajado su nivel. Te quería preguntar también, Tony, ya como curiosidad un poco, supongo que ha habido el caso, muchos casos de futbolistas que en la mesa han tenido varias ofertas, a lo mejor pues, han tenido la renovación y tres ofertas más. ¿Cómo gestionáis eso a la hora de ayudarlo a él como futbolísticamente para que elija un equipo o elija otro o elija también donde esté feliz? Primero, conociendo mucho al jugador, ¿vale? O sea, es importantísimo, por eso nosotros dentro de nuestra agencia eso lo tenemos muy, o sea, muy dentro nuestra, es conocer mucho al jugador, al entorno y al final que el jugador, que lo ha dicho en algún momento, yo no lo veo así, y por eso también quiero puntualizar, el jugador no es mi cliente. El jugador es una persona que represento legalmente, pero que al final generamos un vínculo personal donde yo luego me voy a tomar un agua o una Coca-Cola o un café con él porque tenemos esa amistad. Entonces, cuando tú conoces tanto al jugador, puedes luego asesorarle de mejor manera, ¿vale? Y hay jugadores que por sus características futbolistas pueden ir a un sitio o ir a otro. Nuestra labor es presentarle esas opciones, esas diversas opciones al jugador, darle nuestra opinión
a nivel profesional y personal y que el jugador decida. ¿Por qué que el jugador decida? Que esto muchas veces muchos jugadores y familias te dicen, ¿yo podré elegir dónde ir? Pues claro, es que yo lo veo algo obvio. Evidentemente cada uno trabaja como quiere, ¿vale? Pero yo veo obvio que el jugador es el que tiene que acabar eligiendo. ¿Por qué? Porque el jugador es el que va a estar día a día entrenando allí, ¿vale? Entonces yo le puedo dar mi opinión y Alberto le puede dar su opinión y podemos asesorar, que para eso estamos, pero el que tiene la última palabra en la decisión es el jugador y la familia. Pues bueno, Tony, creo que ya hemos abarcado todos los temas. Creo que ha sido muy interesante saber esta parte porque como ya te comenté cuando contacté contigo, porque yo contigo contacté por el tema de jugadores, pero al final tú me ofreciste la oportunidad de dar a conocer el ámbito de la representación y la verdad es que es un ámbito que dentro de la aficionado del fútbol no se tiene mucho en cuenta, pero creo que para un futbolista sí tiene que tenerse en cuenta porque al final es como el reflejo de su imagen. Yo creo que al final un agente es lo que tú dices, te asesora, te ayuda, te aconseja y creo que eso para la figura de un futbolista viene muy bien. Eso es. Pues nada, pues muchísimas gracias, un placer, Mario. Como te dije, cualquier cosa que podamos ayudar aquí, aquí estamos y gracias por la labor que haces, que todo lo que vaya sumando cosas buenas a este gremio y a este mundo de la pelota, pues es bienvenido. Pues gracias a ti, Tony, por estar aquí. Muchas gracias, de verdad, encantado de haberte conocido. Y a esa gente que nos estáis viendo, simplemente ya sabéis lo típico que siempre digo al finalizar los vídeos, suscribirse para más entrevistas así, porque sabéis que me encanta hacerlas y también enseñaros cada apartado del mundo del fútbol. Hoy hemos tenido un agente, pero otro día sabéis que traigo jefe de prensa, fotógrafos, futbolistas, y sabéis que me abro mucho en ese mundo del ámbito futbolístico. Y simplemente de nuevo agradecer a Tony por estar aquí y darnos a conocer su historia. Sí, Mario.